TV0 Talleres de Construcción. Los integrantes son Sahil Andía, Dafne Ayala, Ingrid Medina, Eric Wilca, Angeli Vargas y Joel Pinedo. Cono de Abrams. Es muy importante tener los implementos de seguridad, ya que sirven para protegernos en caso de que se pueda ocurrir algún accidente. Como tenemos los lentes, que son unos implementos que sirven para proteger la vista y están diseñados para prevenir impactos directos y laterales en los ojos. Los zapatos de punta de acero, que son unos calzados que poseen además estos puntuales que sirven para la protección de los pies, en especial de los dedos, ya que son de acero y enfrente a un posible impacto de objetos pesados o cortantes. La mascarilla, que es un implemento de seguridad que sirve para proteger el aparato respiratorio y sirve ante una exposición o elementos de partículas o gases que pueden ser dañinos para nuestra salud. Luego, el casco sirve para la protección de la cabeza en contra de posibles golpes, ya que en el momento de poner algunos elementos podrían caernos encima de nuestra cabeza y esto podría tener daños extremos en nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos los guantes de protección, ya que son muy importantes para reducir el riesgo en las manos a la hora de doblar el acero con el tortol, ya que se emplea fuerza y fricción. También encontramos la ropa de seguridad, que es un equipo que sirve para proteger al trabajador de posibles objetos que puedan ocasionar daños a todo el cuerpo. También tenemos los protectores auditivos, que es un equipo destinado a proteger a los oídos. Son empleados en trabajos con alta emisión de ruido en grados que puedan dañar los órganos auditivos. Por otro lado, tenemos el arnés, que es un equipo destinado a proteger al trabajador de posibles caídas en altura. Las herramientas para el cono de Abrams son la brocha, en el cual con esta herramienta humedecemos nuestra probeta y la bandeja de apoyo, la wincha, que es una herramienta que nos permite medir el slam, ya sea en centímetros o en pulgadas, la plancha de batir, que esta herramienta nos permite mezclar el cemento, agua y el agregado grueso. También la comba de goma, que esta herramienta nos permite dar ligeros golpes a la probeta con el objetivo de homogeneizar el concreto. El cucharón, el cual esta herramienta de aluminio nos permite extraer el cemento y el agregado grueso hacia la bandeja para su respectivo peso en la balanza. Y la barra compactadora, que esta herramienta tiene una punta redondeada con una longitud de 60 centímetros y nos servirá para chucear la mezcla del concreto. En equipos tenemos el cono de Abrams, que es un equipo principal para realizar este ensayo. Mantiene una forma de cono y tiene dos lengüetas en la parte inferior para pisarlas y evitar que se mueva o se levante, y dos abrazaderas en la parte superior que sirven para sujetar y levantar el cono. Su diámetro superior mide 10 centímetros, mientras que el inferior 20 centímetros y con una altura de 30 centímetros. La batea nos sirve para hacer dentro de ella la mezcla de cemento, agua y el agregado grueso. El buggy, que es un equipo que nos sirve para transportar los materiales necesarios para nuestro ensayo. La bandeja de aluminio 1, que es este equipo, nos sirve como depósito para pesar el cemento y el agregado grueso. Y la bandeja de aluminio 2, esta bandeja nos sirve para poder colocar como base de superficie plana para realizar el ensayo del cono de Abrams. La jarra medidora la usaremos para verter el agua del concreto. Y la balanza electrónica, que este equipo nos servirá para pesar el cemento y el agregado grueso. Procedimiento del cono de Abrams. Tiene como objetivo principal medir la resistencia del concreto a través del slam. Paso número 1. Previo al humedecimiento se divide el cono de Abrams en tercios. Como segundo paso, se coloca el cono humedecido en la bandeja y se sostiene con los pies. Paso número 3. Se llena por tercios hasta llegar al tope del cono. Paso número 4. La barra tiene que penetrar la capa anterior en 1 pulgada. Se procede a chucear 25 veces. A continuación se procede a enrazar el exceso con la misma barra compactadora. Luego se enraza con la barra y finalmente se levanta el cono y se mide el slam de concreto con la varilla encima del cono. Elaboración y rotura de probeta. Por otro lado, tenemos los guantes de protección, ya que son muy importantes para reducir el riesgo en las manos a la hora de doblar el acero con el tortol, ya que se emplea fuerza y fricción. También encontramos
la ropa de seguridad, que es un equipo que sirve para proteger al trabajador de posibles objetos que puedan ocasionar daños a todo el cuerpo. También tenemos los protectores auditivos, que es un equipo destinado a proteger a los oídos. Son empleados en trabajos con alta emisión de ruido en grados que puedan dañar los órganos auditivos. Por otro lado, tenemos el arnés, que es un equipo destinado a proteger al trabajador de posibles caídas en altura. Para la elaboración y rotura de la probeta se tiene primero que vernir en el hincrómetro. Se sirve para medir el diámetro de la muestra con exactitud. Luego la wincha, que sirve para medir la altura de la muestra con exactitud. La balanza electrónica, que es un instrumento para pesar la muestra. La calculadora es una máquina capaz de efectuar cálculos difíciles también. Y la prensa hidráulica obtiene el resultado de resistencia de compresión. Luego, finalizando, tenemos el plato retenedor con discos de neopreno que se ponen en los extremos de la muestra para que la presión ejercida sobre la caja caiga uniformemente. Como procedimiento, es un método de compresión que evalúa la resistencia del concreto. Uno sería, previo al humedecimiento, se llena el primer tercio de la probeta con el concreto. Luego se chucea y se golpea con el martillo 10 veces, así hasta llenar la probeta. Como paso número 3, se enrasa con la varilla, se etiqueta y se deja caer. Luego, una vez dejado secar 2 días, se coloca en una prensa hidráulica para la rotura. Y finalmente, una vez con la carga ejercida en la probeta, verificamos qué tipo de rotura es y su capacidad de concreto. Para una correcta protección, para realizar el nivelado y el encofrado, necesitamos el uso de EPPs, comenzando por los lentes, que son un implemento de seguridad que sirven para proteger la vista y están diseñados para prevenir impactos directos y laterales en los ojos. Las gafas están hechas de policarbonato endurecido. Por otro lado, los zapatos de punta de acero. Este calzado posee además unos puntales que sirven para la protección de los pies, en especial de los dedos, ya que son de acero y frente a un posible impacto de objetos pesados o cortantes como el acero. También el protector respiratorio, que es un implemento de seguridad que sirve para proteger el aparato respiratorio y sirve para ante la exposición de elementos particulados y suspendidos. Por otro lado, el casco de seguridad, que sirve para la protección de la cabeza contra posibles golpes, ya que al momento de poner el acero se podría caer. Este casco nos ayuda a no sufrir de golpes directos, sino los amortigua y no se tendría daños extremos. Por otro lado, tenemos los guantes de protección, ya que son muy importantes para reducir el riesgo en las manos a la hora de doblar el acero con el tortol, ya que se emplea fuerza y fricción. También encontramos la ropa de seguridad, que es un equipo que sirve para proteger al trabajador de posibles objetos que puedan ocasionar daños a todo el cuerpo. También tenemos los protectores auditivos, que es un equipo destinado a proteger a los oídos. Son empleados en trabajos con alta emisión de ruido en grados que puedan dañar los órganos auditivos. Por otro lado, tenemos el arnés, que es un equipo destinado a proteger al trabajador de posibles caídas en altura. Peligros. Es todo aquello con potencial de producir daño, como la gente, equipos, materiales y ambientes. Para este trabajo tenemos a la altura. En la obra se puede presentar distintas alturas que ponen en riesgo a los trabajadores, es por ello que se debe usar EPPs. También tenemos al acero. En obra, el acero es un material que puede ser un peligro tanto en las manos como también podría caer encima de uno. También tenemos las aberturas o huecos. Otro peligro son los espacios vacíos o huecos que se pueden presentar en las construcciones por algún posible desplazamiento, lo cual debe tener mucho cuidado de no caerse por ahí o apoyarse del arnés para evitar accidentes. Materiales mal utilizados. El montaje del encofrado desde el nivel inferior sobre una plataforma inadecuada. Por otro lado, tenemos a los riesgos, que es la probabilidad por la severidad que un peligro se concrete. Tenemos a la caída de altura. Se debe usar el arnés para prevenir una caída en obra. También tenemos los cortes. Para evitar los cortes se puede presentar en la obra por cualquier material
En las manos se debe usar siempre los guantes. También tenemos el doblaje de apuntalamientos. Otro peligro que los espacios vacíos o huecos que se tienen en las construcciones, lo cual se debe tener mucho cuidado de no caerse por ahí y apoyarse de arnés para evitar distintos accidentes. Puntales con apoyos deficientes. Los puntales que no presentan una buena base de apoyo, el cual es un riesgo para la obra. Dentro de materiales para el encofrado tenemos el pie derecho. Son elementos verticales que tienen como función soportar cargas del encofrado mientras que se está realizando el vaciado del techo. Existen dos tipos, pie derecho de madera y pie derecho de metal o puntales. Los puntales son más fáciles de utilizar en obra ya que permiten graduar la altura y se pueden utilizar más veces. Se colocan a 15 o 20 centímetros del muro para manipular el nivel y luego se clavan cada 80 centímetros. En el taller se regularon a 1.95 metros. Tableros marca Chema. Es una plancha de triple que posee protección contra la humedad en ambas caras, desmoldante que se coloca antes de encofrar. Posee una textura lisa que le da un buen acabado a la hora de desencofrar. En el taller de construcción se usó de un espesor de 18 milímetros y medidas de 2.22 metros por 2.44 metros. Contamos con alambre número 16 que se colocan como pasadores de alambres en el encofrado para reforzar las piezas de madera y que no se suelten. Por otro lado tenemos los tablones que sostienen el tablero que va al fondo del encofrado. También tenemos el friso. Los frisos son tablas de madera, parte del encofrado que se colocan en el perímetro del área que se encofrará, ayudando de esa manera a contener el concreto. Por otro lado tenemos las soleras, que son piezas de maderas horizontales. Estas sirven para sostener los tableros para el encofrado. Estas soleras se sostienen de los pies derechos o puntales. Clavos de 3 pulgadas son elementos de fijación metálica y sus objetivos principales es fijar elementos de construcción del encofrado para clavar la solera y el pie derecho. El agua también es un punto importante ya que nos ayuda en la práctica de la nivelación manual y la manguera. Dentro de las herramientas de nivelación tenemos la manguera transparente de media pulgada de diámetro. Nos ayuda para marcar la nivelación del punto de referencia hacia el área de trabajo. También tenemos el tira-línea, que nos servirá para marcar la superficie nivelada y delimitar en el muro. También hacemos el uso de la tiza, que nos sirve para marcar el punto en el área donde se trabajará. Y el balde, que nos sirve para almacenar el agua y luego proceder a introducirla dentro de la manguera de nivelación. Dentro de las herramientas para el encofrado tenemos la wincha, que permite realizar la medición correspondiente de los elementos como tableros y listones para posteriormente cortarlos a la forma deseada. Segundo, el serrucho, que nos permite realizar cortes de menor magnitud que la sierra circular en la superficie del tablero, pero ambas cumplen la misma función. 3. La tiza. Permite realizar marcas en las superficies requeridas para tener referencias. 4. El martillo, que nos permite fijar con la ayuda de los clavos por medio de golpes dos o más elementos que se deban permanecer unidos. Permitió fijar los pies derechos a una base de madera brindando estabilidad. 5. Tubo galvanizado. Nos permite generar el doblez del acero que se introduce en el interior. 6. Doblar manual de barras. Permite realizar dobleces en el acero según las medidas correspondientes para formar los estribos. 7. Arco de sierra. Esta herramienta es fundamental para que nosotros podamos cortar todo tipo de material y texturas durante el proceso del encofrado. Podemos cortar los paneles de acuerdo a las medidas requeridas y para habilitar la madera de la solera. 8. Nivel de burbuja. Nos sirve para ver si nuestros elementos están rectos tanto horizontalmente como verticalmente. En el proceso del encofrado se usa para verificar la horizontalidad de la solera cuando ya está colocada en el encofrado del techo. 9. Pata de cabra. Nos sirve para poder separar dos elementos
En el proceso del encofrado servirá cuando ya al final de todo proceso sea necesario desencofrar y retirar los clavos que unían puntales con soleras. Dentro de equipos tenemos como número 1 la escalera, que nos permite dar acceso o dar mayor comodidad con respecto a las alturas que no podamos llegar fácilmente. En el proceso del encofrado se usa para subir los paneles de madera. 2. Andamios. Estructura temporal que puede ser fijada o móvil y nos sirve de apoyo a los obreros y pueden dar acceso o dar mayor comodidad al momento de trabajar. 3. Sierra circular o inalámbrica. Sierra que trabaja con baterías debido a la facilidad del movimiento permite generar cortes prolijos en la superficie de la madera. 4. Mesa de trabajo. Se utiliza para colocar los materiales encima de ese y realizar procesos como cortado de paneles de madera. Para los procedimientos de nivelación. 1. Se determina la altura desde el piso terminado a 1 metro. 2. Se enrolla un lado de la manguera y tapamos las puntas para poder introducirlo en el balde con agua. 3. Se retira el excedente de agua y se verifica que no haya ninguna burbuja de aire dentro de la manguera. 4. Se vierte el excedente del agua para poder tener una óptima nivelación. 5. Ya determinada la altura de un punto, llevamos al otro punto de la manguera o a otro extremo para poder tener un nivel correcto con respecto al terreno. 6. Se marca con una tiza o lápiz el segundo punto guía para la nivelación. 7. Se extiende el tiralínea para colocar en ambos puntos colocados para posteriormente tensarlo y tirarla de ello dejando una línea nivel en el muro. Dentro de los procedimientos de encofrado tenemos como número 1, medir y cortar los materiales a utilizar, además de las vertientes desmoldantes que se darán en las planchas de madera. 2. Con los puntales puestos de cabeza apoyados en las vigas soleras, pasamos a clavarlas con martillos, introduciendo en diagonal los clavos de 3 pulgadas para posteriormente colocarlos en sus respectivos lugares. 3. Ya colocados los puntales con las vigas soleras, pasamos a colocarle los tripleis fenólicos ya vertidos un día antes con el Chemalac Extra. 4. Una vez colocados los fenólicos, pasamos a ver una regla de nivel para verificar si la horizontalidad es la correcta. 5. Posteriormente pasamos a colocar los ladrillos de 6 huecos con una medida de 30 por 30 por 15, dejando una separación aproximada de 10 centímetros para las viguetas. 6. Por último, se colocan los frisos. TV2. Habilitación de aceros. Para realizar la habilitación de aceros es importante tener el EPP, como los lentes, que son unos implementos que sirven para proteger la vista y están diseñados para prevenir impactos directos y laterales en los ojos. Los zapatos puntas de acero, que sirven para la protección de los pies, en especial de los dedos, ya que son de acero, y frente a un posible impacto de objetos pesados y cortantes como el acero, ¿no? También tenemos la mascarilla, que es un implemento de seguridad que sirve para proteger el aparato respiratorio y sirve ante la exposición de alimentos o partículas peligrosas. También tenemos lo que es el casco, que sirve para la protección de la cabeza contra posibles equipos, ya que al momento de poner el acero se podría caer y este casco nos ayuda a no sufrir esos golpes directos, sino los amortigua y no se tendría daños extremos. Los guantes, que son muy importantes para reducir el riesgo en las manos a la hora de doblar el acero con el tortón, ya que se hace y se emplea fricción al usar la fuerza. También la vestimenta, que es un equipo que sirve para proteger al trabajador de posibles objetos que puedan ocasionar daño en todo el cuerpo. Las orejeras es un equipo destinado a proteger los oídos y son empleados en trabajos con alta emisión de ruido en grado que se pueda dañar los órganos auditivos. El arnés, que es un equipo destinado a proteger al trabajador de posibles caídas en altura. En peligros tenemos las herramientas manuales, que nos puede ocasionar un riesgo como contusiones, rasguños, cortes o caídas. Los rayos UV como un peligro, ocasionando un riesgo de insolación.
También tenemos el trabajo de altura como peligro que puede ocasionar un riesgo politraumatismo, lesiones e inclusive la muerte. En la estructura de acero nos puede ocasionar un riesgo de contusiones, cortes o rasguños. Luego se realiza la cantidad de materiales, para lo cual hemos hecho la suma de la longitud de los estribos, que vendría a ser 70 centímetros. Luego la cantidad de estribos, que también vendríamos a sumar y tendríamos el resultado de 19 unidades. Para la cantidad de aceros tenemos las principales, que son 4 unidades, y la cantidad de acero vendría a ser 4 por 3.34 por 0.99, que tendríamos como resultado 13.28 kilogramos. Para la cantidad de elementos se hace una división de 2.55 entre 0.4, teniendo como resultado 6.37, al cual se le redondea a 7, y a este se le resta menos 1, teniendo como resultado 6 elementos. Para el total de longitud de acero se hace la multiplicación de 1 por 6 por 2.55, como resultado tenemos 15.3 metros. Y a la cantidad de acero, a este de acá, se le multiplica por 0.99, teniendo el resultado 15.20. En la longitud de acero se tiene como resultado 1.05. La cantidad de elementos, que en este caso vendría a ser una malla, se tiene 3.19 entre 0.4. Como resultado se obtiene 7.97, al cual se le redondea a 8 y se le resta 1, para obtener así 7 elementos. En el total de longitud de acero se le multiplica a estos 7 por 0.5, en el cual se tiene 7.35. Y a este resultado se le multiplica por 0.994 para tener la cantidad del acero, teniendo como resultado 7.30 kilogramos. La longitud de acero, que vendría a ser 2.10 menos 0.05, obteniendo como resultado 2.05. A este resultado se le divide entre 0.25, teniendo como resultado 8.2, en el cual se le redondea a 9 y se le resta 1 para obtener la cantidad de elementos, que vendrían a ser 8. En el total de longitud de acero tenemos 9 por 2.05, en el cual obtenemos 18.45. A esta cantidad se le multiplica por 0.24, obteniendo como resultado 4.52 kilogramos. Luego obtenemos la otra parte de la longitud de acero, que es 3.19 menos 0.05, obteniendo como resultado 3.14. Y esta cantidad de elementos, que vendría a ser 3.19 entre 0.25, obteniendo como resultado 12.76, al cual se le redondea y se le resta 1, obteniendo el resultado de 12 elementos. Después se le calcula se le multiplica 13 por 3.14, obteniendo 40.82, y a este 40.82 se le multiplica por el 0.249 kilogramos por metro, obteniendo como resultado 10.172 kilogramos. En herramientas tenemos la tiza, que se utiliza para marcar las longitudes de las barras de acero calculando en el metrado. La trampa, que sirve para colocar el acero y para que pueda ser doblado. El tubo galvanizado nos permite generar el doblez del acero que se introduce en el interior. La dobladora manual de barras, que permite realizar el doblez en el acero según las medidas correspondientes para formar los estribos. El arco de cierre, que nos sirve para poder cortar todo tipo de material o textura. En este caso cortamos los aceros para ser habilitados y formar los estribos. Tenemos también el tortol, que sirve para atortolar, nos permite hacer el amarre y asegurar nuestras estructuras de los aceros con la ayuda del alambre número 16. La wincha, que se puede medir la longitud del acero calculado en el metrado. En equipos tenemos la escalera, que nos permite dar el acceso o dar mayor comodidad con respecto a las alturas, que no podamos llegar fácilmente. En los andamios, que es una estructura temporal que puede ser fija o móvil y nos sirve de apoyo a los obreros, y pueden dar acceso o dar mayor comodidad al momento de trabajar. Las mesas de trabajo, que nos sirven para colocar los materiales y hacer los trabajos que requieran un apoyo, como es al momento de poner los aceros
y con la ayuda de la trampa y el tubo de acero hacer los dobleces. Procedimientos de habilitación de aceros. Primero se realiza el trazado de ubicación de acero según los planos que se realiza en el trazado, con ayuda de los tiralíneas. Con este trazado se obtendrá las longitudes de los aceros para la viga principal. Luego tenemos la medición de elementos estructurales, que con una wincha se determina la longitud para el acero principal y de los estribos. Se debe aumentar 2 dobleces de 10 centímetros a medida obtenida de los aceros principales. Asimismo, se disminuye 25 centímetros por cada lado del recubrimiento y con la tiza se marcan las dimensiones. Luego tenemos el corte de los aceros. En la mesa de trabajo se fijan los aceros de 3/8 de pulgada con una trampa para que se puedan cortar. Los cortes se realizan con el arco de sierra y se pueden cortar con cizalla de la palanca o cortar las varillas o con un equipo motorizado. Luego se continúa con el doblez de los aceros de 3/8 de pulgada, los cuales se fijan a la trampa y se le coloca un tubo metálico de diámetro 2 veces más que el acero. El tubo permite hacer el doblez y se realiza de manera manual y horizontal hasta que quede el doblez de manera perpendicular a 90 grados. Se debe separar 2 centímetros del tubo metálico de la trampa y así poder hacer el radio del giro necesario. Es muy importante que el radio no sea pequeño, ya que se puede rajar. Además, el acero se estira al doblarlo, aumentando su medida. Se realiza un primer estribo de prueba para luego tener los demás ya de manera correcta. Continuamos con la colocación de ladrillos aligerados, que para ello, luego de colocar la armadura, se colocan estos ladrillos con unos trazados previos y dejando una separación entre ellos para la colocación de aceros de la vigueta de 10 centímetros. Se realiza después el trazado de ejes, el cual con ayuda de la wincha para colocar los aceros de las viguetas, y en las viguetas se coloca un acero en el fondo de esta, pues sea positivo, y otro en la parte superior que es negativo. La ubicación de refuerzos de acero y los bastones se ubica y se colocan los refuerzos de acero asimismo y los bastones para reforzar y tener un mejor anclaje a la armadura. Luego se realiza la colocación de la malla de temperatura que se coloca encima de los ladrillos aligerados. Tienen acero de 1/4 de pulgada previamente habilitados que poseen un espacio entre aceros de 25 centímetros de ambos sentidos. Se coloca de manera perpendicular a los aceros de las viguetas y sobredados de concreto. Finalizando con el amarre de la malla de temperatura, el cual con ayuda del tortol se amarran con alambre número 16. Serán amarradas a los aceros de las vigas principal y los aceros de las viguetas, teniendo como resultado unas conclusiones de los 6 integrantes sobre la habilitación de los aceros. Para un correcto gaseo de losa, primero necesitaremos implementar bien las EPPs. Comenzamos con el arnés que es utilizado mayormente en trabajos de altura y el objetivo principal es salvaguardar el bienestar del trabajador. El barbiquejo que sirve para proteger al usuario en trabajos de altura asegurando la estabilidad del casco. El casco que es una parte del equipo de protección principal que su objetivo es proteger la cabeza ante caída de objetos y los lentes que sirven como protección a los ojos y cuentan con ventilación para que no se empañe. Los guantes que sirven para proteger las manos completamente ante una serie de riesgos. El calzado que está diseñado para protección de los pies, que suele ser provocado por la incrustación de algunos objetos punzocortantes que suelen traspasar el calzado. Y la ropa de seguridad que protegen al trabajador de posibles objetos que dañan al cuerpo. Y esto consta de un pantalón largo de jean y un polo o camisa de manga larga con cintas reflectivas. En los peligros y riesgos tenemos la altura, que esto nos produce caídas, golpes, rasguños y posiblemente muerte. Escaleras que también nos producen caídas y golpes. Una mala manipulación de herramientas
puede producir contusiones, rasguños, cortes y caídas en el mismo nivel. Una mucha exposición a rayos UV al trabajar puede producirnos insolación, así como también los pisos disparejos que pueden producirnos golpes, contusiones y rasguños. En herramientas tenemos la pala que se utiliza para colocar el material de un recipiente a otro, la probeta que nos sirve para calcular la cantidad de aditivo que usaremos, el balde de 56 litros donde se colocará el agua, la plancha de batir que sirve para mezclar los materiales, el buggy que se utiliza para movilizar el material de un lado a otro, la regla de aluminio que se utiliza para alisar la superficie, la wincha que mide los elementos de la obra, la media lata que se utiliza para transportar el material de construcción y la manguera que nos sirve para humedecer el techo. En equipos tenemos el trompo que es utilizado para hacer el mezclado de materiales con agregados, cemento y agua y también aditivo. El andamio que es una estructura temporal que puede ser fija y móvil y sirve de apoyo a los obreros, la mesa de trabajo donde se colocan los materiales y la vibradora que se utiliza para eliminar las burbujas de aire del concreto. Procedimiento del vaciado del concreto. Verificación de encofrado. Este primer paso se procede a verificar los materiales utilizados que hayan sido correctamente colocados. Calcular materiales a utilizar y 3. Preparación del concreto. Una vez terminado de hacer los cálculos, se procede a humedecer el trompo o la mezcladora para ir agregando los materiales. Primero el agua, luego bolsas de concreto y finalmente el aditivo acelerante. Seguimos humedeciendo el buggy y situamos nuestra mezcla en ella. 5. Siempre es importante humedecer las herramientas que están en contacto con la mezcla. 6. Con la ayuda de la pala procederemos a echar dentro de la lata con cuidado y sin desperdiciar. 7. Con la ayuda de la manguera se debe humedecer toda la zona que se va a cubrir con el concreto para que éste no quite agua al concreto. 8. Colocación del concreto. Primero se coloca el concreto en las vigas principales y una vez llenadas las vigas completamos toda la superficie de la losa. 9. Toda la mezcla se debe distribuir correctamente y uniformemente. Para esto nos apoyamos de la plancha de batir. 10. Vibrado de concreto. Se va a aplicar el concreto con el vibrador eléctrico dentro y esto se va esparciendo la mezcla tratando de que no queden burbujas de aire en el interior. Y luego se retira para así acabar de vaciar la losa completamente. 11. Nivelación reglado. Ya terminando de vaciar la losa, con la ayuda de la regla de aluminio se nivela la mezcla haciendo movimientos en zigzag y dando pequeños golpes para que se pueda nivelar completamente. Y por último, es importante quitar los sobrantes de las esquinas con la ayuda de la plancha de batir. Terminaremos así realizando el acabado y el respectivo proceso de curado. Tema 4. Desencofrados y acabados. Para realizar la habilitación de aceros es importante tener el EPP, como los lentes, que son unos implementos que sirven para proteger la vista y están diseñados para prevenir impactos directos y laterales en los ojos. Los zapatos puntas de acero, que sirven para la protección de los pies, en especial de los dedos, ya que son de acero, y frente a un posible impacto de objetos pesados y cortantes como el acero, ¿no? También tenemos la mascarilla, que es un implemento de seguridad que sirve para proteger el aparato respiratorio y sirve ante la exposición de elementos o partículas peligrosas. También tenemos lo que es el casco, que sirve para la protección de la cabeza contra posibles equipos, ya que al momento de poner el acero se podría caer y este casco nos ayuda a no sufrir esos golpes directos, sino los amortigua y no se tendría daños extremos.
Los guantes que son muy importantes para reducir el riesgo en las manos a la hora de doblar el acero con el tortón, ya que se hace y se emplea fricción al usar la fuerza. También la vestimenta, que es un equipo que sirve para proteger al trabajador de posibles objetos que puedan ocasionar daño en todo el cuerpo. Las orejeras es un equipo destinado a proteger los oídos y son empleados en trabajos con alta emisión de ruido en grado que se pueda dañar los órganos auditivos. El arnés, que es un equipo destinado a proteger al trabajador de posibles caídas en altura. En peligros y riesgos tenemos en el desenconfrado se puede ocasionar caídas, golpes, daños, vuelcos y deslizamientos. En el terrajeo y pintura de las paredes y techos también se puede tener enfermedades respiratorias, ya que la pintura y el cemento contiene componentes que son muy dañinos para la salud, sobre todo para los pulmones, que al trabajar se aspiran constantemente. En herramientas y equipos, en el desencofrado tenemos la pata de cabra, el cual es una barra metálica que funciona como palanca y ayuda a separar el encofrado del techo, columna o viga. La cizalla, que tiene forma de tijera y funciona como tal facilitando el cortado de alambres usando para ajustar el encofrado. Los andamios, que es una estructura metálica verificada que funciona para realizar trabajos en altura, y el martillo, que es una herramienta de fuerza que funciona para quitar los clavos, golpear la madera y facilitar el desencofrado. Herramientas y equipos en acabados. Tenemos la regla de aluminio que funciona para nivelar la mezcla del concreto y uniformizar la nivelación de techo y la fachada. Los ganchos metálicos que tienen forma de tijera y funcionan como tal, facilitando el cortado de los alambres usados para ajustar en el encofrado. La esponja húmeda, que es un elemento que ayuda a mantener húmeda y limpia la zona de trabajo. El frotacho, que va a ayudar a esparcir y nivelar la mezcla del terrajeo. La brocha, que al igual que la esponja ayuda a humedecer la zona que se está trabajando. La plancha de batir, que nos va a ayudar a mezclar o batir la mezcla después, que será aplicada a la pared o techo. Y en el balde vamos a transportar y almacenar el agua. El bruñador, que es una herramienta utilizada para marcar acabados, detalles o juntas entre ladrillos para dar un acabado cara vista. En el terrajeo tenemos que es un procedimiento que se realiza al final de la construcción y sirve para nivelar la superficie. Para ello la mezcla se hace con arena fina en una proporción de 5:1 con el cemento. Como en el caso anterior, esta proporción se logra usando una bolsa de cemento, 1,5 buggy de arena fina y la cantidad de agua necesaria para lograr una mezcla que permita un buen trabajo. En el enlucido, el solaqueo tapa estas imperfecciones. Se hace con una mezcla de cemento y agua. Se tiene que considerar que antes de aplicar el empaste, la superficie debe estar libre de partículas impregnadas en la pared. Para ello se necesita quitar las imperfecciones con una espátula o escobilla de metal. Y las dosificaciones para el solaqueo es la misma que en el terrajeo. El empastar una pared es cubrir su superficie con productos especializados en tapar las imperfecciones o rajaduras que existan, es decir, dejar la pared lisa y lista para pintar. Para ello es importante también realizar un buen empaste, ya que así la pintura va a durar por más tiempo y quedaría pareja y no se desgastaría o se descascara con facilidad. En el solaqueo se tapa todas las imperfecciones y se hace una mezcla de cemento y agua. En consideraciones tenemos que antes de aplicar el empaste, la superficie debe estar libre de partículas impregnadas en la pared. Para ello se necesita quitar las imperfecciones con una espátula o escobilla de metal. Y las dosificaciones para el solaqueo es la misma que en el terrajeo. Los procedimientos del desencofrado y acabado. Primero tenemos que se procede a cortar los alambres del friso con una cizalla. En segundo lugar, se realizará a retirar los clavos con la ayuda de la pata de cabra y palanquear las uniones. En tercer lugar, se procede a sacar y aflojar el pie derecho dejando los extremos que está apoyada en la solera. Y por último, ya habiendo dejado los extremos puntales, se procede a bajar de 3 a 5 centímetros para poder retirar el triple. El procedimiento del acabado se procede primero a humedecer el muro para que no se absorba la humedad de la mezcla y posteriormente a ello se vertirá la lechada de cemento para una mayor adherencia. Luego se colocará puntos adheridos con la mezcla en los extremos de los muros para formar cintas. Luego de ello realizando la verticalidad de los puntos con la plomada. De ahí se
palenteará todo el muro con una mezcla de una dosificación de cemento y arena fina de 1:5 y se pasará la regla en los extremos formando una cinta guía. Continuando con el procedimiento, se procede a arreglar el exceso guiándonos de las cintas. Luego se procede a utilizar el frotacho de madera para alisar y tapar los huecos del terrajeo. Con la ayuda de un badilejo y un frotacho procederemos a tapar todos los orificios y finalmente utilizaremos la esponja para eliminar las imperfecciones de la pared y así dejándolo con buen acabado.